Muy buenos días con todos y todas las personas que nos acompañan semana a semana en el podcast de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. Estamos comenzando una nueva temporada, la tercera temporada de Dimensión Creativa. Y en esta mañana, en este día, tenemos a grandes amigos. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les encuentra el día? Hola, hola, con todos. Hola, Manu. Hola. Hola, Manu. Gracias por la invitación. Les hemos convocado hoy día para conversar de una cuestión que nos apasiona y es el taller de diseño. Entonces, les voy a pedir que nos vayamos presentando. Vamos a comenzar con la Mari Reyes, que se presente así súper rápidamente. Y luego vamos a hablar sobre este tema súper importante. ¿Qué se hace en cada una de las carreras en las que ustedes tienen el placer de trabajar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María del Carmen Reyes. Soy docente de la Escuela de Diseño Textil e Indumentaria de la Facultad de Diseño de la Universidad de la SUAY. No sé si se presentan todos y de ahí. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Carvajal. Doy clase en la Escuela de Arquitectura. Suquito. Hola, Manu. Buenos días con todos también. Mi nombre es Fabián Cordero. Yo estoy en la Escuela de Diseño Gráfico, ahorita como profesor rey y también actualmente a cargo de la coordinación. Alfred. Hola, Manu, muy buenos días y buenos días a todos. Mi nombre es Alfredo Cabrera, soy diseñador generalista y trabajo en la Escuela de Diseño de Productos. Hola amigos, muy buenos días. Mi nombre es Giovanni Delgado, soy coordinador actualmente de la carrera de diseño de interiores, profesor acá ya 15 años y también exalumno de la UDA, así como muchos de nosotros acá en el panel. Así es que estamos algunos años acá en la U. Qué chévere, amigos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, porque para nosotros es súper importante que vayamos hablando de todas las carreras que conforman nuestra facultad. Aquí solamente nos está faltando arte teatral y su tecnología, pero hemos decidido trabajar con las carreras proyectuales. Y por eso les vamos a hablar hoy día sobre el proceso creativo. ¿Qué es el taller de diseño Suco? El taller de diseño yo creo que es la parte fundamental de cada uno de los niveles de las carreras en general, porque claro, es ahí donde se aplican los conocimientos a lo mejor de todas las otras materias y en donde en realidad las papas quemas, digamos así, en el sentido de que se entiende realmente lo que es hacer diseño y lo que es ser diseñador. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que son los núcleos centrales de cada nivel. Mari, vos has tenido la oportunidad de trabajar en los primeros ciclos, ¿no es cierto? En los diseños tenemos un año común. ¿Cómo comenzamos a abordar el diseño en el primer ciclo? En los años comunes se trabajan nociones básicas del diseño, organización de la forma, el empezar a conocer qué es lo que se hace desde el proyecto de diseño como tal. Sin embargo, yo estoy desde el tercer nivel, que ya no es el año común. Yo ya me encargo cuando toman especialidad. En mi caso, en el diseño de indumentaria y textil, se empieza por una exploración de materiales para así aprender, así se genera conocimiento, porque ninguna tela funciona igual, ningún insumo funciona de la misma manera. Entonces, a través de esa exploración e experimentación es que los estudiantes van adquiriendo conocimiento. A mí me encanta Taller 3, me parece que los chicos llegan muy ansiosos de probar los materiales, de jugar, y es así como vamos desarrollando y generando conocimiento. Santiago, cuéntanos, ¿cómo se aborda el taller en arquitectura? El taller en arquitectura, como dijo Suco, es súper interesante esa materia porque es donde confluyen o deberían confluir todos los conocimientos que adquiero también en las otras materias, ¿no? ¿Cómo se aborda? Primero, reconociendo el problema y basándonos en la historia de cómo se hicieron antes proyectos similares para entenderlos y obviamente abordar desde ahí, desde el conocimiento de la historia, un nuevo proyecto. O sea, ¿cómo se hizo bien en el pasado? ¿Cuáles fueron las cosas que funcionaron? Esas se estudian mucho y los chicos empiezan a replicarlas o a interpretarlas, entenderé. Exactamente. ¿Qué funcionaron y qué no funcionaron? Y obviamente entender en su historia, ¿no? Lo que hablamos mucho es, por ejemplo, ¿por qué proyectos en los 50 eran de esa manera? Entender por qué eran de esa manera ahora que ha cambiado, ¿no? Y hacer, obviamente, un diálogo, una charla sobre lo que se hizo en su momento, entendiendo su contexto, y lo que se puede o se debería hacer ahora, ¿no? Sí, así. Y en esa misma línea, Alfred, ¿cómo va cambiando el diseño de productos con toda la tecnología que tenemos hoy? Bien, el diseño de productos, más allá de que ha cambiado también de nombre, ¿no es
¿cierto? Fuimos primero generalistas de objetos, de productos ahora. Los cambios justamente se dan por la tecnología. La tecnología va impulsando que ya no nos dedicamos como el inicio, como en mi caso de generalista, que estábamos muy apegados al tema artesanal. De hecho, pues a la constitución de nuestra facultad, ¿no es cierto? Estábamos muy apegados a ellos, a entender cómo es esto y un poco de lo que era la semi-industria, cómo podemos llevar este tema artesanal, estos productos, hacia una semi-industria. El contexto ha cambiado, Cuenca ha crecido muchísimo, ¿sí? Y esto implica justamente irnos adaptando a estas situaciones, a estas necesidades del medio y por ende productos ha cambiado radicalmente de lo que era al inicio y ahora vemos muchísimas tecnologías actuales. De hecho, pienso que estamos de alguna manera yendo a tecnologías de punta que permiten, por un lado, mejorar un producto y por otro lado, innovarlo, que también es fundamental. Este rato el campo de acción de los chicos ha cambiado radicalmente. Ajá. Ya no era el típico desarrollarte una cerámica, una joya, una madera. Ahora tienes los programas en los que puedes hacer diseño en 3 dimensiones, impresiones. Justamente, Ajá. un trabajo que lo hacen bastantísimo ellos como la impresión 3D es resolver el tema de piezas y partes, que no había quien lo hacía antes. Alfred, ahí es interesante porque, bueno, la tecnología, como comenta Manu, realmente atraviesa, creo que cada una de las carreras de diferente manera y hay una manera de abrir, digamos, escalas. Por ejemplo, en el diseño interior hablamos de un espacio que nos cobija en los productos, elementos que estamos utilizando. No sé qué opinan, amigos, porque la tecnología creo que nos atraviesa a todos. Yo creo que es súper importante el aspecto tecnológico, por ejemplo, para hacer más eficientes los procesos, para quizás aplicar criterios de sostenibilidad. En el caso de la indumentaria, en su proceso de producción, en la confección, por ejemplo, el hecho de utilizar corte a láser y programas de modelaje, de moldería, te puede ahorrar muchísima tela y material. Por lo tanto, generar menos desperdicio y a su vez agilita los procesos y los tiempos de producción. Entonces, realmente yo creo que la tecnología es algo que hoy en día debe estar presente y está presente en cada una de las carreras y debemos aprovecharlo. Pero eso me lleva a pensar también un poco en esta línea de la tecnología. ¿Cuáles son los cruces entre las carreras, Jova, en ese sentido? Bueno, yo creo que los cruces son bastante grandes, por eso nos invita justamente hoy esta mesa. Es un claro ejemplo de que el taller de diseño está presente en todas las carreras. Luego, la tecnología yo creo que se aplica en función a las, como digo, a las escalas y a las necesidades del ser humano. En textil, por ejemplo, estamos hablando de tecnología que nos permita tener esa forma cubriendo el cuerpo humano. En el caso del interiorismo, cómo nos cobija dentro de un espacio, de la espacialidad que tiene una serie de diferentes alternativas de cómo resolver. Para nosotros es, en la parte académica, la visualización del espacio. Entonces, la tecnología nos permite visualizar, la tecnología nos permite mostrar cómo va a ser el proyecto y ahí creo que estamos muy cercanos con la arquitectura. En la parte de gráfico, más bien me gustaría que ahí nos puedan ir contando los amigos. Justamente estaba pensando un poco yo, claro, el tema de las tecnologías condiciona muchísimo y un poco el rato que la Mari dijo que ellas en tercer ciclo en textiles lo primero que ven es el tema de la relación con los materiales. Claro, para nosotros en el gráfico las tecnologías son súper importantes porque tenemos que materializar ya sea digitalmente o en manera impresa las cosas. Se necesita conocer las tecnologías y los medios sobre todo. Pero yo creo que sí, por ejemplo, la forma en que nosotros abordamos nuestros talleres de diseño empezamos no por el tema del tecnológico, sino más bien empezamos, por ejemplo, por el tema de conocer nuestro espacio bidimensional y saber que ahí hay una serie de elementos que tenemos que conocer bien cómo funcionan. Yo sé, la tipografía, el color, la textura, el espacio blanco, la retícula, la distribución del espacio, los criterios de composición. Y de ahí pasamos a un siguiente nivel en donde ya a lo mejor requerimos en algún momento conocer los medios y conocer cómo funcionan las tecnologías y cómo condicionan las tecnologías, pero no sé, o sea, es como que si veo un poco de diferencia en el sentido de que decía la Mari, ella primerito lo que ven es la relación con la materialidad. Para nosotros la materialidad es como que viene un poquito después de conocer esos. Es muy interesante porque precisamente en el caso del textil y la indumentaria, al ser una segunda piel, trabajamos sobre el cuerpo. El cuerpo es el soporte sobre el cual se fundamenta el vestir. En ese sentido, claro, la materialidad es sumamente importante y entiendo la distinción con diseño gráfico, pero después, en el avance de la carrera y ya en la vida profesional, nos volvemos a encontrar con el diseño gráfico porque la indumentaria lleva estampado, puede llevar tramas a través de su estructura textil,
Entonces, nos volvemos a encontrar después con todas las carreras y hacemos esas relaciones y esos vínculos. En el caso de diseño de interiores, por ejemplo, tapicería, textil para paredes. En el caso de diseño de producto, mobiliario que viene forrado. Entonces, hay muchísimas de esas conexiones. Inclusive he visto algunas intervenciones de arquitectura contemporánea con textiles. Es sumamente interesante cómo en espacio público, ¿no? Exacto. Y es Muy justo, interesante. Justo pensaba también, ahora que ando en mi tesis de doctorado con ese tema del diseño Ambiental. gráfico, ambiental, he visto, revisando, yo qué sé, cientos de estudios a nivel mundial que trabajan en ese aspecto. O sea, es imprescindible el trabajo que hacen entre diseñadores gráficos, diseñadores de interiores, arquitectos, diseñadores de todo tipo. Es decir, y no solamente diseñadores, sino, yo qué sé... Es un la montón capacidad de personas. interdisciplinaria, Y ¿no? no hay, o sea, es como que no hay una... O sea, no es un estilo de trabajo, sino es una necesidad. Claro, porque ahí en empiezan ese los, nivel de como, trabajar esos límites empiezan a hacerse súper difusos. Y pensando en la ciudad, Santiago, cuando pensamos en toda la información que la ciudad tiene, hay un cruce súper grande con, como dice la Mari, con textil, con gráfico, porque Sí. además la ciudad es información. Yo creo que el diseño está en todo, ¿no? Obviamente el hombre ha modificado la naturaleza para Y la mujer, poder... Santiago. El hombre y la mujer, es decir, Muy bien, me parece. cambiamos el ser humano. El ser humano ha modificado la naturaleza y obviamente en esa modificación la naturaleza comenzó el diseño, ¿no es cierto? Entonces, el diseño está en todo y obviamente el centro del diseño, en este caso, es el ser humano. Ahora, obviamente hablamos de ser sustentables y también el centro, no solamente el ser humano también, sino el cuidar el planeta, ¿no? Entonces, a ver, volviendo al tema de la ciudad, la ciudad es diseño en todo, ¿no? Obviamente va a haber diseño en todo y obviamente ingeniería también en todo. Cómo se hacen las cosas, cómo se producen las cosas. Cómo funcionan, cómo perviven, ¿no? Cómo se construyen, cómo duran, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero volver también un paso atrás. Hablábamos de la tecnología como herramienta para aprender las cosas, pero también antes de la tecnología yo creo que es importante el aprender a hacer las cosas por uno mismo. Es decir, aprender a manejar el espacio a través del dibujo a mano, por ejemplo, es súper importante. Porque claro, la computadora te resuelve y de alguna manera te abstraes un poco de las cosas, las medidas, la geometría, pero previamente entender la geometría, entender el espacio, y eso yo creo que se lo consigue a través de, yo creo, y pienso yo, y no sé qué piensan ustedes, Coincido. el dibujo a mano nunca se debería perder, porque obviamente la computadora te puede resolver muchas cosas y te puede Claro, así es. simplificar. ¿Qué pero pasa ese en este caso, conocimiento- Alfred, con el dibujo a mano, con este encuentro con las computadoras en el caso de los chicos de productos? Ya, yo muy de acuerdo con lo que dice Santiago, es una gran verdad. El diseño de productos no ha perdido el tema del dibujo a mano alzada y entendemos claramente, los chicos lo entienden, que es una herramienta. La herramienta no nos hace diseño, no nos da diseñando nada. Si nosotros tenemos un conocimiento básico del dibujo a mano, de entender una perspectiva o una isometría, situación, ¿cómo le pedimos a la computadora que haga las cosas? No va a ser una solución, ¿sí? Entonces, volvemos atrás. Realmente necesitamos del trabajo a mano donde los estudiantes puedan enfocar espacialmente las ideas para llevarlas al uso de herramienta, lápiz, marcadores, computadora, luego impresora. Lo que decía la Mari, esta comprensión de la forma súper intuitiva, pero que uno empieza a interiorizar Es que también. justamente Que es creo un que, proceso, ¿no? creo que lo que pasa es que muchas veces delegamos esa tarea a la herramienta y nos olvidamos del proceso para llegar a ese fin. Y ese proceso es aprendizaje. Cuando yo estoy con una tela, voy a hablar desde mi campo, cuando estoy con una tela y estoy manipulando sobre un cuerpo humano, en este caso un maniquí, un busto, qué sé yo, estoy aprendiendo. Ese hecho de ir colocando la tela, viendo cómo cae, estoy aprendiendo. En cambio, si yo le digo a un software, no sé, le doy un boceto bidimensional tal vez, que me imaginé, y le digo, móntalo encima, conviértelo en una tela que se vea tridimensional, móntalo encima. Claro, me estoy perdiendo el yo misma estar jugando con ese material. Con esa construcción y esa Sí, materialización. Exacto, Luego no y voy a saber reconociendo cómo esas hacerlo. formas, porque el cuerpo tiene sus volúmenes, tiene sus complejidades que yo las debo ir resolviendo en el quehacer mismo. Y Ahora, yo creo que la esencia del taller es justamente eso que dijo Mari. La esencia del taller
es aprender del proceso. Y obviamente darse el es un tiempo, proceso. ¿no? Darse el tiempo de ese encuentro, porque parece que estamos en unos tiempos tan vertiginosos y tan rápidos que de repente la universidad es ese espacio que te permite detenerte y aprender en tus propios tiempos, tal vez. ¿Qué dices, Santi? Totalmente. Si te corté, perdón. Siga. Totalmente de acuerdo. Hay que darse el espacio a la reflexión y en el proceso reflexionar, porque obviamente el proceso, poner atención al proceso te puede llevar a soluciones distintas a las que pensabas antes, ¿no? Entonces el proceso es una cuestión fundamental que creo que los talleres, el descubrir ese proceso y obviamente en el medio del proceso se sigue investigando, ¿no? Estás con un problema que te enfrentas nuevo y ese proceso te dice, ok, aquí pauso, investigo y vuelvo con el proceso. Claro, y además tengo los expertos, tengo los profesores, tengo el espacio que Me puedo da, equivocar claro, aquí. que me da chance para equivocarme, para explorar. Y ahora, volviendo a la base, amigos, ¿qué es lo que les enseñamos a los chicos en nuestros talleres? Es decir, voy al tema de un estudiante va a estudiar diseño gráfico. ¿Qué es lo que se ve en cada uno de estos talleres? Para alguien que no tiene idea de qué es el taller de diseño gráfico, por ejemplo. Bueno, medio anclando con lo que decíamos de las tecnologías, ¿no es cierto? Los chicos generalmente el reclamo que hacen primero es ¿a qué horas utilizamos Photoshop? ¿A qué horas utilizamos Illustrator? ¿Por qué no nos enseñan primerito eso? Es decir, anclan mucho el diseño gráfico con la herramienta, pero desde nuestra visión es a lo mejor esa herramienta limita, es decir, terminas haciendo, si solamente utilizas la herramienta, lo que la herramienta te permite y Te encasillas un te poco. encasillas ahí y no puedes pensar más allá de eso. Es que creo que tienes que utilizar, perdón, te interrumpí, creo que tienes que utilizar esa herramienta como tu segunda mano y obviamente Claro, para aprender a utilizar una herramienta es años, obviamente, ¿no? Entonces, lo que yo suelo decir es, tú naciste con tu mano puedes dibujar y obviamente el dominio de la mano y luego puedes dominar otras herramientas. Pero Es el dominio. básicamente, como para contestar la pregunta de la mano rápidamente, es decir, la esencia de nuestra carrera es primero aprender lo que les decía antes, aprender la composición del espacio, aprender la jerarquía de los elementos, cómo utilizar estos elementos, después aprender que hay un usuario atrás, de que hay un cliente atrás. Que hay un problema siempre, ¿no? Que hay un problema del que se parte y que es un problema que a lo mejor, claro, algo que distingue también al diseño gráfico, diría yo, de otras carreras, es que siempre nosotros tenemos y bueno, podemos hacer diseño conceptual a lo mejor y ser nuestros propios clientes, pero por lo general trabajamos para alguien más. Entonces, no tenemos solo un usuario, sino tenemos también alguien que nos pide. Claro, como tu cliente y el desarrollar un cliente de tu mensaje cliente, para alguien ¿no? más. Claro. Exacto, entonces tienes esa doble mirada, saber que existe eso, saber que existe un contexto, saber que existen unos medios que están atrás, unas tecnologías. Entonces, en ese sentido se va avanzando en la carrera, pero las herramientas quedan, digamos así, como tienen que estar presentes, pero lo que siempre hacemos énfasis es en que los chicos se den cuenta de que eso es una herramienta, que eso no es el diseño gráfico. Ya, pero van aprendiendo como... Perdón, Sí, Alfred, Manu, siga. yo creo que Productos de alguna manera ha solventado, ha superado algunos problemas de estos, porque Productos lo que está haciendo en los últimos niveles es justamente trabajar con empresas, llevando a los chicos a realidades. Sí, eso es importantísimo. Además, la misma empresa nos da los parámetros, las necesidades, entendemos lo que el contexto busca, porque la empresa está al día en esto. Sí, entonces los chicos trabajan con proyectos que lo hace en el ciclo, se presenta al final, revisa la empresa, revisan los profesores y con esto deduce qué productos sí puede salir al mercado realmente. O sea, le pones a prueba en la realidad, tienes esa ventaja, ¿no? Exactamente. Esa ventaja que te da la escala. Exacto. Como digo, sí es una ventaja porque los chicos sí están viviendo realidades. No estamos, antes nos pasaba, hagamos mucho de esto, trabajemos con eso. No, ahora trabajan ellos. Y además, que se funde lo que en un momento se habló, la interdisciplina, totalmente real. O sea, si en séptimo los chicos están trabajando con la inclusión y tienen que trabajar con un niño con sordera, por ejemplo, pues están hablando con el médico que le atiende, con los padres, con los la familia. terapistas. Entonces ellos están viendo realidades porque siempre he dicho, o sea, el diseño tiene que estar acompañado del espectro. Sí, yo ahí comparto plenamente con Alfred, porque considero que el taller es del espacio justamente, a ver, entender a los chicos que nos escuchan, que quieren estudiar diseño, los chicos que están estudiando diseño, es que el diseño es un lenguaje en donde nosotros creamos formas de indumentaria, formas gráficas bidimensionales, espacialidades que nos cobijan, arquitecturas que
que se relacionan con el urbanismo, con la ciudad, y esas formas no son alejadas a una cultura, a una sociedad, a una ciudad, a las personas. Eso es importantísimo, yo creo que eso es fundamental. A unos medios que cuentas para solucionar sus problemas. Porque el chico no es que llegue a hacer formas completamente arbitrarias o distintas o unas cosas que no se han visto antes. A veces hay esa percepción. Hay que entender que el diseño solventa una serie de necesidades, pero que están dentro de un contexto. Y lo importante del chico cuando está en taller es saber que se va a convertir en un experto creador de esos elementos de ese lenguaje. Yo, por ejemplo, puedo estar en este espacio aquí, pero entiendo plenamente que esto es un mueble, que este objeto, este producto es un micrófono, que tenemos una serie de elementos, tenemos una iluminación, una imagen gráfica, que esto es un claro ejemplo de una suerte de diseño en todo este espacio. Y ahí el estudiante de diseño es el que se convierte durante el proceso, y ahí coincido plenamente en el taller, que el aprendizaje se da en el proceso. Es como la película del Karate Kid, ¿no? Cuando el señor Miyagi le enseña a pulir y a limpiar, a pulir y a limpiar. Y al principio no entiendes. Claro, y él no entiende. ¿Qué hago? ¿Qué estoy aquí? haciendo? ¿Por qué enseño? ¿Por qué aprendo eso? Entonces, estoy limpiando y puliendo. Hasta cuando llega el señor Miyagi y le muestra que todo su aprendizaje ha sido para realmente poder pelear, ¿no? Entonces, el estudiante de diseño muchas veces no sabe que ese aprendizaje que tiene dentro del aula le va a llevar a poder consolidar una suerte de soluciones hasta cuando se da cuenta que sí lo hace. Y a veces el aprendizaje es inconsciente, pasa muchísimo. Llega a concientizar cuando ya está en los cursos superiores. Lo que yo sé decirles a los chicos, o sea, no esperen que baje el Espíritu Santo y les ilumine, porque no va a pasar. Es decir, tienen que trabajar. Qué hombre de poca fe. Sistematizar. O sea, puede a veces sí baja su en algunos momentos pase, pero es la minoría de las veces, diría yo. O sea, el trabajo sistematizado. Claro, no esperen, es como que el Espíritu Espíritu Santo te encuentre trabajando. saben decir, claro. Para tener suerte te tienen que encontrar yo creo trabajando. que una de las características que compartimos todas las disciplinas del diseño y seguramente también desde el proyecto a la arquitectura es que somos una carrera que se fundamenta en la iteración, en la repetición constante, en el ir y volver. Los estudiantes, muchas veces la escolaridad, el colegio, la primaria, nos han enseñado a siempre seguir una estructura rígida, ¿no? Va esto, después esto, después y algo esto. lineal, ¿no? Exacto. Y muchas veces el proceso de diseño no es así, no hay una receta, es un ir y volver en el camino. Y eso es algo que conflictúa mucho. A mí me pasa en los terceros niveles donde me confronto a esto de que tengo que volver, tengo que repetir, tengo que replantearme cosas en ese proceso mismo. Y puede ser frustrante, ¿no? Esos son los métodos, las metodologías, ¿no? Claro. Pero vas es creando tu parte propio de... método Sí. también. Sí, Santi, ¿quieres decir algo? Sí, justamente que el diseño no es algo lineal o matemático, 2 más 2, 4, ya está la respuesta, sino es algo como una suerte de espiral, ¿no? Donde uno revisa un tema, ve otro tema, vuelve a revisar a la luz del tema que ya revisó y va cambiando, ¿no? Obviamente ese es el proceso. Claro, como por una eso espiral parecería para que llegar de los punto proyectos A. de diseño son interminables y uno tiene que ponerles, tiene que decir, te tengo que decir adiós. O sea, ya te Pero por fuiste. eso es Nunca hay una proyecto. sola respuesta. Pero por O sea, eso es nunca. proyecto. Tiene un punto de inicio y un punto final. El camino es lo que va cambiando. Cada Ahí uno lo va en haciendo. en el camino está la creatividad, porque Sí. somos, y hablamos muchísimo de que diseño, la arquitectura y el diseño es creatividad. Claro. Y es el método. Y no hay una es el- fórmula. no hay una fórmula. Es No. las maneras en las que yo entiendo y puedo dar solución a un proyecto. Y a veces la solución no es que se repite para uno y otro, sino que se amplía de una manera tan grande que esa parte del método, de la manera en la que llego, es lo que cuando hablamos de un proceso creativo. Y ahí está la Cuando hablamos riqueza. Claro. Ahí del- está la riqueza y del la diseño. diversidad del diseño. Y por eso a Exacto. veces La parte un alumno o creativa. alumna se te acerca y te dice, profe, ya hice esto que me dijo y ahora ya está bien, entonces ya está bien. Pero entonces, ¿qué más hago? Pero es como, no hay receta, no te puedo decir que está perfecto, pero si quieres perfeccionarlo, vas a poder perfeccionarlo más. Claro, ¿no? ¿cuál No sería se el cierra. punto de cierre? Justamente es, satisface la necesidad que investigué, está funcionando estéticamente, está funcionando en cuanto a usabilidad, en cuanto a cumplir la función para la cual fue creado, expresiva, comunicativa. Entonces, ahí es donde llega ese cierre, ¿no? Porque tampoco es que estamos sin fecha límite. Al ser un proyecto, tiene su cierre, debe llegar a ese cierre. Pero muchas veces el camino es lo complicado para cuando están en el proceso de formación académica. Ajá. Nada más es como, no tengan miedo. Yo les digo a los chicos siempre, este es un lugar seguro. Estamos aquí para equivocarnos, para aprender, ¿no?
y muchas veces no nos damos ese tiempo, ese esperar en el proceso. Y aprender del error, se aprende del error. Obviamente uno tiene que cometer el error, visualizar el error, en este caso en Cometer el dibujo. el horror, dice. Lo visualizas y una vez que lo visualices te das cuenta y obviamente ahí vuelves a girar en el diseño, ya sabes que esto es o no es y sigues adelante, ¿no? Y es súper importante lo que dice Santiago, darse cuenta. O sea, ese proceso de darse cuenta Reflexivo. es fundamental porque es como ese momento wow en el que dices, entendí. Entendí que cómo conectar con la Ese es el gente, clic. cómo el, Que cómo ya no el debo hacer diseño. Claro. Y hoy más que nunca, ¿no? No se trata de productos, se trata de procesos. Hoy más que nunca vemos la necesidad de concentrarnos en el proceso más que en un producto final terminado. Eso, ya hace unos 10 años, hoy en día estamos mostrando cómo estamos haciendo las cosas. En tiempos donde lo auténtico está altamente valorado, el cómo yo hago ese proceso, que no lo hace nadie más. Todos podemos llegar inclusive a un mismo producto, ¿no? Pero cómo lo resolvimos es lo que realmente saca el valor de las cosas hoy en día. Amigos, está riquísima la charla, pero ya mismo vamos a terminar y quiero que les contemos a quienes nos escuchan qué es la Facultad de Diseño. ¿Cómo le conciben ustedes a esta Facultad de Diseño? ¿Qué dice Alfredo? Pues para mí la Facultad de Diseño, que además... Perdón, de Diseño, Arquitectura y Arte. Ya, diseño, Se me queda el sesgo. Ha cambiado los nombres, es verdad, es un proceso también en ese sentido. Las mallas fueron cambiando por años y eso significa que hemos ido mejorando 100%, ¿no es cierto? Entonces, para mí la facultad pues fue mi pasión, porque yo empecé aquí, ¿no es cierto? Como estudiante, es mi pasión, es un desarrollo, es una vida experimental, ¿sí? Con resultados buenos o malos, pero son resultados viables y muy válidos. El diseñador tiene esa suerte de poder equivocarse y decir, aquí está mal, vuelvo a hacerlo, lo mejoro. Yo os he dicho a los chicos, salen de aquí, igual pueden volver a retomar sus trabajos y van a ver que encuentran errores y siguen mejorando y siguen mejorando. Claro, porque el Es estudio no termina. ¿Qué Es dices, imparable. Santi? ¿Qué es para ti la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte? Yo creo que es el poder encontrar las distintas disciplinas para hacer un solo proyecto que creo que es la vida y la ciudad, ¿no? Entonces, con todos los conocimientos, con todas las disciplinas, pues se aplican en la vida, ¿no? ¿Y vos, Jova? Bueno, yo creo que la facultad es una referencia directa a las necesidades de nuestra ciudad. Si bien el diseño se consolida fuertemente en Cuenca, es porque asimismo nos muestra el contexto que hay esa necesidad. Aquí yo les suelo decir a los chicos, y creo que entra plenamente el ejemplo, tenemos un mall enorme que se está construyendo aquí en la ciudad. Eso demuestra que tenemos un rol económico durísimo. Y en ese espacio ahí tenemos un proyecto arquitectónico gigante, entra la arquitectura. Adentro, les suelo decir yo a los chicos, tenemos un espacio para llenar todas esas tiendas comerciales, diseño de interiores. ¿Cómo se llenan todas esas tiendas? Con productos, con objetos. ¿Cómo se interactúa con la persona? ¿Cómo se interactúa con lo gráfico? Porque todos esos espacios comerciales van a tener letreros, menuderos, tendrán una suerte de elementos gráficos enormes. En la parte de textil e indumentaria, la gente va a necesitar probablemente uniformes, una serie de, y lo que más hay en las tiendas comerciales son ropa. Entonces es un espacio que invita definitivamente a un ejemplo claro de interdisciplina. O ejemplo claro de interdisciplina, y ese ejemplo justamente de que la facultad está formando a profesionales que se van a vincular con necesidades específicas. Entonces, para mí ese ejemplo que tenemos aquí hoy en la ciudad es una clara demostración de la pertinencia de nuestra carrera a futuro con los chicos que nos eligen para formarse como profesionales, y también una correspondencia de decir, nosotros formamos a profesionales que luego van a tener éxito y trabajo en el contexto. Eso es lo que para mí representa la facultad de diseño. Yo creo que la facultad de Diseño, Arquitectura y Arte es una oportunidad. Es una oportunidad de equilibrar mi propia expresión, que muchas veces los creativos tenemos esa necesidad de expresarnos, y poder hacerlo de manera libre, segura, como decíamos antes, pero a su vez equilibrando con las necesidades mismas del contexto, necesidades sociales, culturales, económicas, atravesado inclusive a veces políticas. Hay un montón de cuestiones reflexivas dentro de las disciplinas del diseño, porque trabajamos con personas y para personas. Entonces, y siempre mirando eso, siempre ¿no? mirando esa realidad. No soy solo yo haciendo productos para mí,
sino siempre será pensando en ese grupo humano, ¿no? Beneficiario, ese usuario, si se quiere. Entonces, creo que la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte es una oportunidad para poder expresarse y a su vez ser alguien que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, en nuestro caso, en nuestra ciudad. Chuquito, Bueno, algo que agregar. yo creo que la facultad es un lindo lugar para estar, en realidad, porque es diferente. O sea, yo siempre digo que la facultad es muy diferente a otros espacios. No sé, yo creo que el conjunto o la reunión de muchas gentes que están dedicadas a la creatividad hace que también la forma de ver las cosas muchas veces sea diferente y eso se muestra. Es decir, yo siempre he visto incluso que hay mucha gente que está fuera de la facultad, que siempre ve como que el lugar de encuentro es nuestra facultad, porque le ve que es algo diferente. Y eso es porque hay gente creativa y hay gente que a lo mejor no ve las cosas solo de una manera, sino que ve de muchas maneras diferentes. Y eso enriquece el día a día. Es decir, no es solamente un tema de la profesión o un tema de lo que hago o de lo que enseño, sino de cómo me comporto. Yo creo que sí es una diferencia de los lugares en donde hay mucha gente dedicada a la creatividad. Manu, yo quiero hacer solo un apunte en la parte del taller, de lo que hoy nos invita, que es el taller. Yo creo que un ejemplo muy chévere justamente de qué se hace en el taller es ese aprendizaje colaborativo entre los chicos, la interacción con el profesor que sería el maestro. Yo decía en alguna ocasión justamente que el taller es como ese taller de carpintería, el taller de metalmecánica, el taller de cerámica, el taller en donde hay una suerte de aprendices o que tienen roles distintos y el profesor que interactúa con. Y algo que de manera personal he visto con algo que me parece muy interesante de la facultad, que generalmente nos consideran como más relajados, más distendidos. Y es que cuando uno va a un taller a visitar, se encuentra con el maestro a toda música, con todo el grupo, ¿no? De gente de ahí trabajando en el taller. Y eso es una realidad. En nuestras aulas, los chicos van a estar con música. Yo no sé si ustedes lo ponen, pero cuando nosotros estamos trabajando en el taller, tenemos los equipos de música, ponemos música y a trabajar con música. Con que no pongan reggaetón. Eso es algo que solemos ahí medio pelear. Pero a veces ya toca del equipo hacer, Suquito, toca no poner. reggaetón. De esa parte yo creo que es importantísimo decir, realmente en el aprendizaje del hacer, se hace de una manera más distendida, de una manera... y eso es lo que fomenta la creatividad, justamente. Esa capacidad de estar en un ambiente que me permite relajarme. Claro, y al de mismo hacerlo tiempo bien, trabajar. pero hacerlo feliz también. Exacto, hacerlo súper feliz. cómodo. Lo que decía el Darte Suquito, ese chance. es una carrera, una facultad que realmente invita a unas dinámicas muy distintas, pero atractivas. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Ha sido riquísimo el diálogo. Les vamos a seguir invitando para poder hablar de estos temas chéveres y si tienen más temas chéveres, por favor, avísennos. Y el día de hoy el Mateito, como está griposo, no pudo conversar con nosotros, pero está aquí siempre pendiente de todos nosotros. Muchas gracias por estar en este espacio Dimensión Creativa de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de La SUAY. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.